Muy bien, ahí vamos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, todos los que nos están escuchando, que se están conectando. Buenas noches, bienvenidos a este programa que hago con el padre Noé. No es que en este momento el padre Noé está un poquito ocupado, disculpe la tardanza. Sabemos que era a las 9 de la noche, pero está siendo ahorita las 10 de la noche. Mil disculpas, ¿verdad? Toda la gente. Tenemos nuestro programa ya un poquito tarde, pero Dios quiera que podamos realizarlo. Muy bien, estoy esperando que llegue el padre Noé. Recordar que estamos comentando un poquito la entrevista, primera entrevista que se hizo a Papa Francisco, primera entrevista que ha concedido después de la propia pandemia. Es lo que queremos reflexionar. La vez pasada hicimos eso, y la vez pasada el internet también nos jugó de repente una que otra jugada por ahí, ¿verdad? Pero esperemos que el día de hoy no suceda de esa manera. Y bueno, a la gente que se está conectando, muchas gracias que nos están siguiendo. En un momento más llega el padre Noé. Vamos a conectarnos por medio del Instagram. Van ustedes a ver en esta pantalla la propia comunicación que tendremos el padre y un servidor, para que por favor lo tengamos en cuenta si son tan amables. Muy bien. Perfecto, esperemos a que llegue el padre Noé y que nos diga que él ya está listo. Muy bien. Y a la gente que nos está viendo, ojalá me puedan comprobar si se escucha bien, porque creo que no estoy escuchándome yo, pero espero que sí se escuche. Si no se escucha, por favor, traten de decirme y son tan amables. Muy bien, vamos a conectarnos con el padre Noé por medio de Instagram para que tengamos entonces nuestro diálogo el día de hoy. Si alguien quiere algún saludo, con todo gusto, lo podemos hacer. Por si alguien tiene la intención, lo puede hacer con todo gusto. Muy bien, vamos a esperar a que el padre Noé se meta al propio Instagram. Perfecto. Vamos a esperar a que el padre Noé se meta para poder hacer nuestro diálogo nocturno con Dios el día de hoy. Esperemos que nos estemos escuchando bien. Si nos pueden comprobar si el audio se escucha, por favor, sería genial saberlo. Muy bien. Vamos a invitar al padre Noé para que se una a nuestros diálogos nocturnos del día de hoy. Perfecto, esperando que el padre Noé se conecte el día de hoy. Vuelvo a comentar, estamos un poquito comentando al padre Noé y un servidor sobre la propia... Padre Noé, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, cómo andas? Bien, ¿tú? Pues disculpa la tardanza, tuve que hacer unos menesteres. No te preocupes. Qué bueno que te mantengas ocupado. Pues sí, no, imagínate, estaría yo de por sí todo preocupado, sabrá Dios. Muy bien. Muy bien. Padre, si gustas, comenzamos, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Perfecto. A la gente que se está conectando, recordar con el padre Noé, que me ha dado la oportunidad de compartir con él en estos días. Estamos reflexionando un poquito sobre la entrevista que se hizo al Papa Francisco, primera entrevista que concede el Papa después de esta pandemia que se ha vivido, y estamos reflexionando sobre las propias preguntas y respuestas de esta entrevista que ha sido genial. Padre, ¿algún comentario que quieras antes de iniciar a decir pregunta y respuesta, por favor? ¿No? No. Sí, estamos bien. Qué elegante. Elegancia la de Francia.
Mira, dice una señorita que se llama Soy Ariana Luna, ya estaba preguntándome por ustedes, saludos. Ay, qué bonito, ay, tan precioso. Muy bien, Muy bien. padre. Entonces, comienzo, ¿qué onda? Pues si quieres, comienzo. Bueno, buenas noches a todos. Espero en Dios se encuentren muy bien. Como ya decía el padre Miguel, estamos con esta entrevista que el Papa ha concedido. Y el día de hoy analizaremos pues el resto de las preguntas. La pregunta que continúa es la siguiente. Dice el entrevistador: ¿se puede entender la crisis y su impacto económico como una oportunidad de una conversión ecológica, de revisar prioridades y nuestros modos de vivir? ¿Ve posibilidad de una sociedad y economía menos líquidas y más humanas? Y dice el Papa, bueno, la respuesta es un poquito extensa, entonces voy a tratar de sintetizarla. Ante esta pregunta, pudiéramos decir que el Papa habla mucho del aspecto de la memoria. Él llega a considerar que se tiene una memoria selectiva, es decir, seleccionamos solamente aquellas cosas que queremos recordar, pero no vemos el todo. Por eso el Papa va a hacer una invitación a tener presente la importancia de la memoria. Toma una frase de Virgilio, seguramente sacó de la Divina Comedia, donde él dice que recuperar la memoria, porque la memoria nos va a ayudar. Este es un tiempo para recuperar la memoria. Y recuperar la memoria significa recuperar las raíces, la tradición. De una manera muy presente, buscando los ejercicios ignacianos, él dice que es una conversión por la memoria. ¿Qué significa esto? Bueno, ya esta es como una interpretación personal. Cuando uno reconoce las acciones que va viviendo en ese todo, hay un aprendizaje valioso. Y ese aprendizaje es el que nos mueve a hacer lo que es correcto, lo que va a beneficiar a los demás. Pero si yo tengo una memoria selectiva y solamente quiero valorar lo que me ha gustado, entonces no voy a poder realmente, por así decirlo, saber empatizar con la realidad del otro. Esto entonces no me va a dejar generar comunión. Y si no hay comunión, pues no se va a lograr un buen camino juntos. Por eso el Papa va a invitar a esta parte de la conversión de la memoria. Hay acontecimientos de nuestra vida que nos marcan porque fueron fuertes, porque fueron dolorosos, pero que de alguna manera nos han enseñado a ser mejores. Recordemos aquel dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Pues yo creo que en este sentido la importancia de la memoria es vital. O en palabras más llanas, la importancia de la historia es fundamental para la humanidad. Pero no una historia selectiva, sino una historia real que nos muestra qué camino es el que no debemos seguir, sino el camino que nos debe de llevar a crecer juntos, como personas, como humanidad. Hasta aquí mi intervención, Joaquín. Hasta aquí mi comentario, Joaquín. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, fíjate que me llama mucho la atención lo que comentas sobre la memoria selectiva.
Tiene mucho que ver la memoria selectiva con la carencia de memoria histórica. Si recordamos nuestro propio país, México, se equivoca cada rato de lo mismo. Pareciera ser que no tenemos memoria histórica. No recordamos que una persona que hace 5 años nos traicionó, hoy decimos que es el Salvador. Por poner un ejemplo, no estoy hablando de nadie, porque luego vayan aquí a linchar. Pero pareciera ser que va combinado con esto que comenta el Papa de la memoria selectiva. Solamente ver las cosas que quiero ver y lo malo, desecharlo, y quiero que todo vuelva a la normalidad. Y te das cuenta, el día de hoy mucha gente se pregunta, ¿cuándo volveremos otra vez a la normalidad? Creo que esa propia frase nos da a entender que la persona no quiere entender que esta crisis debe pegarnos para poder crecer. Tal vez me oiga un poquito como medio sensacionalista o malinchista, pero si no aceptamos esta crisis como has comentado, no vamos a crecer. Vaya, vamos a seguir igual. Cosa que si sucede, pues qué lamentable fue que tanta gente murió y no hicimos nada, ¿no? Por eso más adelante es hermoso que el Papa Francisco, en esa misma pregunta, comenta que es un tiempo de crisis, pero un tiempo de crisis para alcanzar la conversión. La oportunidad que tenemos, dice el Papa más adelantito, adelantándome un poco a la propia que ya has leído, ¿esto para qué? Para bajar el ritmo de consumo y producción. Y por qué no, hasta podemos decirlo, esta crisis nos está ayudando para frenar nuestra vida frenética que tenemos, ¿no? Vaya, el estar confinado a 4 paredes nos dice, espérate, siente tu cuerpo, siente tus necesidades, escucha tu cabeza, escucha tu espíritu. Ahora, ¿qué quieres hacer? No, o sea, si no usamos lo que has comentado de hacer un lado a la memoria selectiva y que nos pegue la crisis, no vamos a crecer entonces. Y sería lamentable regresar otra vez a la vida normal sin haber cambiado nada. Vaya, hasta aquí mi comentario, ¿cómo ves? A mí me parece muy interesante este aspecto de la crisis, porque si bien lo que el Papa refiere desde Laudato Si a desacelerar el aspecto del consumo y la producción, no es como un ataque al capitalismo que promueve pues, un consumismo, porque de alguna manera vemos que sí, para evitar la contingencia se han facilitado los medios para pedir comida, para pedir cosas y demás. Como que se ha perdido esta creatividad, por así decirlo, para desarrollar tal vez una vida hogareña sustentable, a lo mejor en un sentido muy económico, me explico. Por ejemplo, con el proyecto de Iglesia Samaritana, que estaba el día de ayer con algunos de los encargados, se habla de una parte del desarrollo como de huertos en el hogar. ¿Qué implica eso? Que la familia puede desarrollar en casa un pequeño plantío de cosas necesarias, digamos como jitomate, tomate, chile, pepino, lechuga, cilantro, algo que puede estarle dando pues esa manutención, por así decirlo. No quiere decir que va a poner un gran invernadero de la noche a la mañana, pero sí va a ir despertando como que esa manera de ver que uno sí puede como que ir generando lo necesario desde la vida del hogar. Sin embargo, también esta parte que mencionas sobre el crecimiento, pienso yo que hay muchas personas que le tienen miedo y en el temor a confrontarse lo disfrazan de desesperación, de desolación, y como terminábamos la vez pasada, incluso hasta de pecado. Pero no debería existir ese temor, porque bueno, no solamente por nuestra vida, sino también por darnos cuenta
que sí podemos aprender. O sea, ¿por qué la persona se puede minimizar? Porque la crisis lo ha dominado y no ha sabido sobrellevar la crisis. Yo creo que la mayoría de nuestros fieles puede tener esa experiencia de incertidumbre de una manera momentánea, pero cuando la domina, cuando le sabe dar un orden, pues así, pero vamos para adelante. Sigamos las indicaciones, sigamos trabajando lo necesario con todos los cuidados y se va dando un desarrollo de cuidado. Y yo creo que eso pues va a dar una gran importancia, porque en esta pregunta pues sí se habla de esta conversión también ecológica. Tal vez es muy complejo analizar el todo de las regiones tal vez de nuestra diócesis, donde tal vez haya personas que no tienen los servicios necesarios. Pensemos tal vez como el recurso del agua, que escasea. Pues obviamente eso genera inestabilidad, incertidumbre, temor. Esta conversión ecológica que se hace en la pregunta, que nos lleva a retomar el aspecto de nuestra historia, de nuestro entorno, de quiénes somos, sí debe de florecer, por así decirlo. Entonces yo creo que no habría por qué tener temor o miedo a afrontar las crisis así como vienen. ¿Es dolorosa? Sí, por supuesto que sí. Pero el aprendizaje que podemos obtener va a ser mejor y va a ser para el bien común, no como una expresión de discurso político, sino realmente como una auténtica verdad desde el magisterio de la Iglesia en su parte social. Muy bien, muy bien. Padre, me asombras cada vez que hablas, así como que me quedo. ¿Y ahora qué digo? Tú ya lo dijo todo. No, nada de eso. Muy bien. Fíjate que sí es interesante lo que comentas, la conversión también hacia la naturaleza, ¿no? No simplemente hacia nuestras necesidades primordiales, sino también hacia la naturaleza. Como ha dicho el Papa, ¿verdad?, de la propia pregunta, ya casi al final, cuando responde, que comenta, pero que no perdamos la memoria de una vez que pasó esto, no archivarlo y volver a donde estábamos. Este es el momento, dice el Papa, de dar el paso, es pasar del uso y el mal uso de la naturaleza a la contemplación. Y si recuerdas tú, cuando estudiamos filosofía, primer año de filosofía, los propios filósofos griegos, platónicos y no platónicos, recordarás que ellos siempre estaban embobados en la propia naturaleza. Querían entender el porqué de las cosas en la naturaleza. Y es interesante que ellos mismos no querían utilizar la naturaleza. Ya más adelante, en la Edad Moderna, lo que conocemos como Edad Moderna, se quiso ese ideal. Querer utilizar la naturaleza al provecho del hombre. Pero el ideal platónico o neoplatónico, ¿verdad?, era ver la naturaleza y contemplarla. Esto se me hizo, genial del Papa al comentar: contemple la naturaleza, lo que nos ha dado, lo que le hemos quitado. Y si te fijas en las noticias, hemos visto que de repente andan los animales en las grandes ciudades, ¿no? La propia naturaleza vuelve a retomar su cauce. Y qué precioso sería, tal vez esta es una cosa muy fumada o muy franciscana, podríamos decirlo. Qué hermoso sería seguir convivir con esas propias especies animales. Qué hermoso sería ver, no sé, un centro comercial, como tipo zoológico, si quieres verlo así, o también la propia iglesia, no sé, ¿no? En el sentido de contemplar la naturaleza, no hacerla pedazos, no tragárnosla, sino recordarle el ideal que el propio Dios le dice a Adán: aquí está la naturaleza, señoréala, ¿no? Dominus.
en lugar de explotarla. Vaya, eso se me hizo genial del Papa, terminando esta pregunta que él mismo comenta, ¿no? Muy bien, hasta aquí mi comentario, Joaquín. Hay algo que de lo que mencionaste que me lleva a pensar en dos puntos muy, muy importantes. El primero de ellos, pues sí, es esta visión de la contemplación, pero desde esa perspectiva del cuidado. Y obviamente como que todo voy a decirlo así, magisterio ecológico, no recuerdo bien cómo lo define el propio Papa, pero tan solo si nosotros nos ponemos a pensar cómo esta visión del Papa, digámoslo así, como una relación ecocomunitaria con el entorno, pues lo vemos ya mencionado un poquito desde Evangelii Gaudium, pero como que el boom pues va a ser Laudato Si, y no se va a quedar con eso. Está este otro libro que escribe Nuestra Madre Tierra, ahora también con Querida Amazonia. Entonces tenemos 3 documentos que dan ejes muy concretos sobre esa visión ecocomunitaria del cuidado del medio, no solamente como una visión muy naturalista, sino como una visión de armonía con la naturaleza. Y aquí viene lo segundo que decía, es cierto, la modernidad ha hecho este cambio antropológico en el cual, para decir que se ha progresado con esa idea del positivismo, ha lastimado mucho esa armonía, porque en vez de contemplar se pasa al explotar, y esto rompe pues, la armonía que se pretende. Entonces, el Papa trata de vislumbrar un camino, un proceso muy bien delineado, con matices muy concretos desde el ámbito cultural, desde el ámbito político, desde el ámbito social, desde el ámbito comunitario, que viene a generar una conciencia de esta es nuestra casa. O sea, si le preguntamos a quienes están con nosotros si les gusta ver su casa sucia, seguramente muchos dirán, pues que no. Entonces es la misma idea del cuidado del planeta, o sea, es tu casa. ¿Por qué no tratarla de mantener limpia, ordenada, que genere una buena impresión? Porque pues ahí hay una proyección también de lo que tú eres, ¿no? Entonces yo creo que este punto que has comentado me parecía como que también bueno generar estas dos cositas. Perfecto. Fíjate que hablando de eso que estás diciendo del magisterio, del Papa, un magisterio ecológico, fíjate que la vez pasada reflexionábamos de qué vamos a ofrecerle a la gente después de que termine esto. Y tal vez una cosa muy buena que pudiéramos ofrecerle a la gente, desde lo que hemos hablado y lo que comenta el Papa, es exponerles cómo relacionarse con la naturaleza de manera concreta. Que ya has comentado, ¿no? Lo del Laudato Si, los documentos del Papa Francisco y sobre la contemplación. Y además de eso, de cómo relacionarse el ser humano con la propia naturaleza, que una cosa que podríamos hacer, vaya, ahí podría salir hasta un proyecto, ¿no? No sé, un TikTok, ¿verdad? Ya ves que el día de hoy hacen todo con TikTok, ¿verdad? Si no es TikTok, no es tendencia, o sea, ¿no? Pero bueno, bendito sea Dios. Dios quiera que nos dé capacidad para hacer algo más que un TikTok. O sea, está genial el TikTok, pero creo que hay cosas todavía más geniales, ¿no? Entonces, esa sería una de ofrecerle a la gente cómo relacionarse con la naturaleza. No hacernos New Age, ni tampoco hacernos yoga o hacernos panteístas, pero sí cómo la iglesia invitaría a relacionarse con la naturaleza. Y la segunda cosa, que ya avanzando un poquito, si me das permiso por favor, de la entrevista que le hizo este señor al Papa, el momento del pobre. Vaya, tú aquí nos puedes explicar mucho más sobre de qué se trata lo de redes, ¿verdad? Redes vecinales, que como sé ya andas muy metido en eso, bendito sea Dios, Noé, qué bueno que andas en eso. Sí, ya me di cuenta, ¿verdad? No, es que Noé hace esto, Noé hace lo otro, casi no es Diosito, ¿no?
Pero qué bueno que andes en eso. Entonces, y te fijas, esa respuesta del Papa cuando habla de la contemplación, dice, contemplar la naturaleza, pero también contemplar al pobre. Y esto de darle cosas a la persona que necesita y que es vulnerable, bien sabemos que no debe ser asistencialismo, porque lo único que hace es atender a la gente. No sé si te haya pasado que hayas ido a dar despensas o recolectando, le dices, ¿tiene necesidad? Todos tienen necesidad. Vaya, desde ahí la persona la estamos haciendo floja porque no sabe ni reconocer en dónde estás parado. ¿Me explico? Y lamentablemente no te va a decir, no gracias, necesita más otra persona, ¿no? O sea, sí hay que reconocer y contemplar a la persona que tiene necesidades, pero también enseñarle a esa persona que tal vez no está tan mal como otras pudieran estar. No sé, en esa parte, ustedes en la iglesia, en este proyecto precioso de Iglesia Samaritana, ¿cómo podrían o cómo están manejando esa parte, no? No sé si pudieras hablarnos, Padre, sobre la Iglesia Samaritana, que andas ahí con todo. Bueno, ante nada, pues debo decir que no estoy al 100% como debiera, pero más bien el proyecto de Iglesia Samaritana surge, por así decirlo, como una extensión de un proyecto previo, que es todo el proyecto de reconstrucción del tejido social. Y precisamente como comentaba hace un momento, esta visión de armonizar el entorno en uno de los componentes es precisamente el componente ecocomunitario, generar esa buena relación entre la persona y el medio ambiente, entre la comunidad y el medio ambiente. Y obviamente la visión de reconstrucción del tejido social no queda solamente así como vamos a cuidar el medio ambiente sin basura, porque se convertiría en un hacer por hacer, sino más bien se trata de despertar la conciencia de que es nuestro deber y nuestra responsabilidad también corresponder a las bondades que la propia naturaleza nos da, que por todo este cambio climático, pues el entorno ha cambiado drásticamente, y eso lo notamos, por ejemplo, cuando les preguntamos a nuestros adultos mayores, ¿creen que llueva? Dice, pues antes era más probable que lloviera, pero ahorita ya ni se sabe, que las cabañuelas, no sé qué, ¿no? Entonces, cuando se empieza a implementar este proyecto de reconstruir el tejido social desde sus componentes, como la familia, como el gobierno, como la comunidad, no recuerdo cuál es el otro, a ver si por aquí lo tengo a la mano. No, creo que no. Se pretende mucho, pues, generar esta conciencia. Cuando se despierta la conciencia, entonces tú ya puedes reconocer que todos tenemos necesidad. Pero ciertamente hay un punto muy, muy importante que tú mencionabas. Sí hemos visto cómo a través de las redes se habla de la solidaridad, del compartir, del dar, pero no porque esté mal. El problema es saber a quién dar. Porque como decías, si te dan así como que despensas para todos, no todos tienen la misma necesidad. Pero en cambio, si tú has generado la conciencia de poder ayudar, tú mismo vas a reconocer que hay alguien más necesitado que tú. Y no vas a estar peleándote por algo que sí puedes tener desde ti mismo. Tal vez aquella otra persona no podría. El signo entonces de Iglesia Samaritana a través de las redes vecinales de solidaridad, o el REVES, como decías, pues busca precisamente generar como esta comunión desde nuestra parroquia, desde nuestro sector, desde nuestra calle, porque ¿quién mejor conoce a sus vecinos que desde la calle? Y más pensar a lo mejor en nuestras comunidades, que son grandes, pequeñas. ¿Quién mejor que los propios vecinos? Entonces se busca generar esta comunión. Obviamente se necesita un líder, se necesita ir estableciendo pues como un monitoreo
de saber quién está realmente necesitado. Porque si no, entonces todos van a decir que necesitan, que quieren, se da ese asistencialismo, se genera esa, tal vez, perdón por la palabra, esa mediocridad en el otro. Y entonces ahí, ¿cuál proyecto de reconstruir el tejido social? ¿Cuál proyecto de ser una iglesia samaritana? Si empiezan a suscitarse las envidias, los corajes, las rivalidades. Entonces eso no va generando comunión, eso no va siendo acorde a nuestra vida de fe. Por lo tanto, hay que tener el valor para saber decir sí cuando es sí, no cuando es no. Por eso una de las frases yo creo que más enigmáticas en este sentido del Papa es que dice que la pobreza es pudorosa. Uno diría, ¿cómo es eso de que la pobreza es pudorosa? Y el Papa va diciendo, es que se esconde, o sea, no se manifiesta como en todo su esplendor. Y creo que lo da a entender con un ejemplo muy, muy sencillo. No recuerdo en qué parte, pero él comenta que en cierta zona, pues los hoteles están vacíos por la contingencia, pero que la policía ve a un hombre que está en la calle y le dice, váyase a su casa. Le dice, pues es que mi casa es la calle. Ese hombre no tiene para pagar un hotel. Entonces la pobreza es así, pudorosa. Por lo tanto, Jesús mismo nos ha dicho, sí, los pobres siempre los tendrán, pero la pobreza pareciera ser que de la que estamos hablando ahorita va más en un sentido pues material, que es el que hay que tratar de solidarizarnos, ayudar, tener estos signos de misericordia también, pero también existe la pobreza del espíritu. Si nosotros nos detenemos a pensar cómo la gente ha llenado ese vacío espiritual con lo que tú decías, y es el TikTok, es decir, se desvía la atención por ese temor existencial de no saber enfrentar y sobrellevar la crisis. Si yo empezara a pensar en cuáles son mis propias pobrezas, empezaría a tener ideas, empezaría a despertar la creatividad. ¿Para qué? Para solucionar ese problema. Tal vez la primera idea pueda sonar arrebatada, pero si voy haciendo discernimiento, pues poco a poco voy a ir encontrando el camino, voy a ir encontrando la luz. Pero una de las cosas que va a ser muy importante es atrevernos a dominar como que este impulso. En varios posts que he compartido el padre Jorge Becerra, sacerdote jesuita, él ha estado compartiendo como algunos modos, algunas maneras de saber sobrellevar la contingencia. Esto lo comento por el aspecto de que el mes pasado hizo una publicación donde nos invitaba como que a saber llevar como un diario, por así decirlo, ¿no? Para ir reconociendo esos miedos, esas pobrezas, incluso aquellas situaciones de pecado en las que pueda encontrarme, ir tomando nota. ¿Para qué? Para tener un ejercicio de memoria. Entonces, cuando se va logrando esa armonización de la propia vida, puedo tener la capacidad de saber dar, de saber darme, de saber donarme, de saber corresponder, de saber ser misericordioso. Y entonces ahí la idea de iglesia samaritana me hace sentir que yo como bautizado, yo soy esa iglesia que busca tener estos signos concretos de ayuda material y espiritual, para que no quede en un pobre asistencialismo que victimice a nuestra gente, sino más bien saberle dar de corazón y hacerle saber que es importante, que es valioso y que aún así en medio de la crisis
el Señor, como buen pastor, está con sus ovejas. Sí, totalmente de acuerdo, nada más porque sí, bueno, como comenta el propio joven que se llama Sergio Batz, es cierto, como iglesia samaritana, puede ser contraproducente si no se emplea de manera adecuada. Buen punto, Paters. Pues sí, como has comentado, ¿no? Si no es en la caridad en la verdad y no hacemos un trabajo de concientización a la persona y de armonización, como has comentado, la persona siempre va a ver de manera egoísta por sí misma, no va a alcanzar a ver al otro. Es interesante lo que estás comentando, así como lo planteas de que este sacerdote da pods o da consejos para llevar la cuarentena, me vino a la mente sobre cuando una persona se enferma. Es el cuerpo que está diciendo, alto, tienes que volverme a armonizar. Cuando alguien se desmaya, el propio cuerpo está diciendo, alto, ya no puedo más, necesito regularizarme para seguir adelante, ¿no? Entonces es la misma idea, hay que afrontar la enfermedad que estamos viviendo como sociedad para salir sanos y seguir adelante, ¿no? Y si quieres, bueno, adelantándonos un poquito más, padre, que como que nos hemos estancado, pero ese diálogo está genial, bendito sea Dios, qué bueno que dialogamos, ¿verdad? Qué bueno que hablas de bonito, padre. Bueno, entonces, voy a leer una parte de la propia entrevista donde dice el Papa, servidores esenciales, hablando de esto de la armonización y quién nos pudiera ayudar, ¿no? Comenta, pienso en los santos de la puerta de al lado, en este momento difícil. Son héroes, médicos, religiosas, sacerdotes, operarios que cumplen con los deberes para que la sociedad funcione. ¿Cuántos médicos y enfermeros han muerto? ¿Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas han muerto sirviendo? Me viene a la mente una frase que decía el sastre, a mi juicio, una de las personas más simples pero coherentes de Prometeo Sposi. Recordar la propia novela que nos ha comentado el Papa, de los novios, ¿verdad? Decía, aquí está en italiano, no sé italiano, dice, no he visto nunca que Dios comience un milagro y no lo termine bien. Si reconocemos este milagro de los santos de al lado, de estos hombres y mujeres héroes, si sabemos seguir estas huellas, este milagro terminará bien, para bien de todos. Dios no deja las cosas a mitad de camino. Somos nosotros los que las dejamos y nos vamos. Es un lugar de metanoia, conversión, lo que estamos viviendo. Y es la oportunidad de hacerlo. Hagámonos cargo y sigamos adelante. Esta cosa me encantó. Si recuerdas la expresión de los santos de la puerta de al lado, ya lo ha utilizado el Papa Francisco refiriéndose a otras confesiones católicas o confesiones cristianas, diciendo que en otros lugares también hay santos, no solamente en la Iglesia Católica. Y un santo, si recordamos, una persona que ha vivido de manera heroica las virtudes cristianas. Y está diciendo, hay gente que se ha entregado por la vida. Y este milagro que está pasando va a seguir. Entonces, vaya, a mí me dio esta esperanza cuando leí esta parte, por eso quise adelantarme un poquito, porque entonces da a entender que hay una historia que se está tejiendo, pero con amor. No se está tejiendo esta historia a base de regaños, de insultos y de querernos detener de sopetón, pero como si fuera un policía que nos regaña, sino como una madre amorosa que nos dice, alto, tranquilo, pero vendrán cosas mejores. Esta interpretación de la historia me gustó muchísimo, y si recuerdas también, el propio San Agustín comentaría esa misma historia, ¿no? Donde todo es permitido por Dios para un bien mejor. Y también como el propio Orígenes comentaría, ¿no? Si Dios ahorita no te da ninguna dificultad, es porque te prepara para cosas mayores. Y si hay dificultades, es porque te está preparando para gozar cosas mejores que vendrán. Vaya, esto me encantó, de una historia con esperanza. Y una historia que se palpa en las personas que el día de hoy están sirviendo y que lamentablemente nuestra gente no sé qué tiene en la cabeza, que les echan cloro al llegar a sus casas,
que los insultan, que le corren, o sea, neta que esa gente que está haciendo eso por amor de Dios, dense cuenta que son héroes. Vaya, no quisiéramos estar nosotros ahí, nos da miedo. Esta gente sí lo está enfrentando cara a cara. Entonces, me encantó esta forma de la historia con esperanza que nos comentaría de alguna manera el Papa Francisco. Hasta aquí mi comentario, Joaquín, ¿cómo ves? A mí solo hay una cosa que ahorita me hizo recordar, y en lo que decía, sí, se habla de esperanza y esa esperanza se nota o se sustenta, por así decirlo, a través de un servicio concreto, real. Y pensaba en ese dicho muy nuestro de obras son amores y no buenas razones, ¿no? Es decir, podemos tener una narrativa espectacular, por así decirlo, pero que nuestras manos pues estén vacías. Entonces yo no puedo presentarme como un agente, por así decirlo, de esperanza, pero con nada que ofrecerte. Entonces yo creo que lo que sustenta la esperanza son precisamente las acciones. Y sí, tienes mucha razón en decir que es muy lamentable cómo la gente quita su irresponsabilidad con alguien que lo va a tratar de atender conforme a su dignidad, cuando la propia persona ha violentado su dignidad, difícilmente va a reconocer la dignidad del otro. Lamentablemente, por eso esas situaciones de falta de respeto a nuestro personal médico. Pero pues ojalá necesitamos trabajar mucho esta concientización de que el servicio real, concreto, es el que manifiesta un camino de esperanza. Totalmente de acuerdo. Bueno, leo el mensaje que mandó Pau GLZZ, que comenta: qué hermoso, es un momento de conversión, no lo había visto con tan magnitud. Ojalá todos sepamos que este tiempo es propio para examinarnos y sobre todo para que en el silencio de este confinamiento sepamos reconocer y escuchar la voz de Dios. Pues es lo que hemos estado diciendo desde el principio de la entrevista del Papa, ¿no? O sea, ¿vamos a salir convertidos? ¿Una mejor versión de nosotros mismos? ¿O saldremos hechos una piltrafa? ¿No? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y aquí creo que va otra situación de qué podríamos enseñarle a la gente, de tener en cuenta que cuando venga el mal o las cosas malas, realmente aparecen, vaya, estrellas de esperanza, con esto de los santos de la puerta de al lado. O sea, eso siempre tenerlo en cuenta, creo, ¿no? O sea, recordarás tú aquel poema del propio San Juan de la Cruz, ¿no? Si recuerdas de nuestro padre espiritual, el padre Picón, Alfredo Picón, ¿te acuerdas? Que a cada rato nos mencionaba eso de en esta noche oscura, ¿te acuerdas? Entonces es genial esa parte de darnos cuenta que es verdad. En algún momento en que la noche está muy oscura es porque ya va a amanecer. Porque está oscuro el asunto y de repente aparecen 2 que 3 estrellas de esperanza. Y esa gente que está allí es esa gente de esperanza. Bendito sea Dios, hace poco tiempo comunicándome un poquito con los de servicio de salud acá en San Luis de la Paz, me comentaban esa misma cosa, ¿no? Tienen miedo, la gente de repente los ve feo, medio que los discrimina, no te le acerques, no te puede contagiar. Y de repente hasta la gente el día de hoy está hablando de que todo esto simplemente es una mentira. Se me hace raro, o sea, hace poco tiempo leyendo un propio artículo del propio obispo emérito, don Felipe Arizmendi Esquivel, comentaría, mucha gente tiene teorías de lo que está pasando, que si es del gobierno, que si nos quieren acabar, que la Iglesia Católica también está coludida, hasta eso he escuchado, teorías bien raras. Y diría el propio Felipe Esquivel, estas son teorías, pero los hechos son los enfermos y los muertos. Y quienes los palpan son la gente del hospital.
¿Que tienen miedo? Por supuesto. ¿Que tal vez no se nos dice toda la verdad? No lo sé. Pero de que tenemos miedo, sí. Ahora bien, ¿qué hay que hacer con ese miedo? Enfrentarlo y cambiar. Y como dice el Papa Francisco al final, ¿verdad? Salir adelante. No nos podemos quedar ahí llenos de miedo todo el día. ¿Cómo ves, Joaquín? Totalmente de acuerdo. Si gustas, continuamos. ¿Sale? Les leo. Bueno, creo que es la última pregunta, ¿verdad? Sí, tú échale la última. Bueno, en esta siguiente pregunta es la siguiente. ¿Veremos una iglesia aferrada a las instituciones más comfort, como se dice en el mundo anglosajón? Y el Papa responde, menos aferrado a las instituciones, yo diría a los sistema, porque la iglesia es institución. La tentación consiste en soñar en una iglesia desinstitucionalizada. Por ejemplo, una iglesia gnóstica, sin instituciones o sujeta a instituciones fijas que la protejan, que es una iglesia pelagiana. Aquí valdría la pena recordar cómo ya el Papa en Gaudete de Exultate habla sobre estos peligros que acechan la economía de la iglesia. Prosigue el Papa, quien hace la iglesia institución es el Espíritu Santo, que no es ni gnóstico ni pelagiano. Él institucionaliza la iglesia. Es una dinámica alternativa y complementaria porque el Espíritu Santo provoca desorden en los carismas. Pero en ese desorden crea armonía. Iglesia libre no quiere decir una iglesia anárquica, porque la libertad es don de Dios. Iglesia institucionalizada quiere decir iglesia institucionalizada por el Espíritu Santo. Una tensión entre desorden y armonía. Esta es la iglesia que debe salir de la crisis. Tenemos que aprender a vivir en una iglesia tensionante entre el desorden y la armonía que provoca el Espíritu Santo. Si usted me pregunta qué libro de teología más le puede ayudar a entender esto, son los Hechos de los Apóstoles. Ahí va a encontrar la manera en que el Espíritu Santo desinstitucionaliza lo que ya no sirve e institucionaliza el futuro de la iglesia. Esta es la iglesia que debe salir de la crisis. Ante esta pregunta, yo quisiera comentar solamente dos cosas muy sencillas que hemos visto fuertemente. Este home office desde la casa, desde el hogar, el trabajo, y sí, parecía tener sentido esta idea también del home church, por lo que hacemos las publicaciones en redes sociales, con la Santa Misa, el comentario del Evangelio, este programa, misioneros digitales, Iglesia Samaritana, Don de Dios, ¿qué otro tenemos? Cristo es mi riqueza, Tequibac, Yucat, etcétera, 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 etcétera. Entonces, toda esta creatividad que ha desprendido, que ha suscitado el Espíritu Santo, para mí me brinca siempre mucho porque hay un principio que el Papa denuncia fuertemente en el Evangelio sobre el aspecto de la esquema pastoral, de decirlo, que es ese peligro de siempre se ha hecho así. Este dicho autorreferencial pues genera tibieza, genera una actitud, digamos así, de comodidad y no permite como que atreverse más, se da un estancamiento y cuando tú quieres romper ese paradigma, ya lo decía otra vez pasada, como que te ven feo, ¿no? Hacen a un lado, sí, tú con tus cosas. Y entonces pareciera ser que ahí se vive una situación de institución. Bueno, eso, porque te hace sentir como que estás fuera de, o sea, eso no va. Pero yo se me atrevería a decir, no, el que no va es
hasta movido por la envidia, te atreves a criticar en vez de sumar. Si mejor te quedaras callado y como quisieras esto, promueve, aunque no digas nada, si lo compartes, porque yo creo que en este momento se trata de sumar, no de prestar. No tenemos toda la experiencia del mundo, nos depende del conejo de reyes, pero si lo pensamos en esa idea de que el espíritu es el que va moviendo, pues estamos venciendo el temor al que dirán. Y yo creo que muchos lo han hecho así. Yo me atrevo a hacer un comentario porque he visto en redes sociales, sobre todo en Facebook, como muchas diócesis de nuestro país, sobre todo de pastoral, de adolescentes y jóvenes, están bombardeando. Y qué bueno. Sin embargo, no todos se suman. Sin embargo, no aportamos lo que debiéramos. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a permitir que el Espíritu Santo entre. ¿Va a generar este desequilibrio? Sí. ¿Nos va a poner en crisis? Sí. Pero el resultado va a ser favorable. Fíjate que hablando de esto que me estás diciendo, dos cositas a mencionar. La primera, esto de la home church, el Papa Francisco comentó en una propia homilía en Santa Marta: no vayamos a viralizar las misas por internet, no vayamos a viralizar el decir que la iglesia se reúne simplemente por los medios digitales, puesto que esto dice el Papa en esa homilía, parafraseándolo un poco, espero no estar traicionando el espíritu de la interpretación, comentaría: este es un momento de dificultad, es un tiempo distinto al ordinario, pero lo normal y lo ordinario es tener los propios sacramentos presenciales, la iglesia que se sienta presente, viva, que se toque, que se palpe. Por tanto, esto de home church, de tener algo virtual, porque es lo que nos habla, dice el Papa, es algo eventual. Después saldremos de este agujero y volveremos a tener los sacramentos de manera presencial y la comunidad. Ojalá, dice el Papa, no viralicemos este tipo de iglesia. No estoy diciendo que vayamos en contra de las propias cosas que estás diciendo, que se han comentado y se han realizado en pastoral juvenil. Adelante, bendito sea Dios, qué bueno, pero no es lo normal, simplemente es un momento. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que comentas tú mismo sobre la propia institucionalización o esa cosa de la iglesia, respondiendo un poquito a la pregunta de Sergio Bax, ¿cómo saber, cómo distinguir si lo que se me invita a realizar no sea, el diablo diciendo que haga caos en mi comunidad? Me ha encantado a mí una cosa que yo he seguido a un padre que se llama Santiago Martí, es el fundador de los franciscanos de María, que tiene toda una cadena de información católica que se llama Magnífica TV en España. A mí sí me hace genial ese señor, me encanta. Y este señor comentaría: lo que necesitamos el día de hoy es una fidelidad creativa. Que dicen, no se pueden los sacramentos de manera presencial. Fidelidad, no lo celebro. Pero creatividad, se puede por medios de comunicación. No puedes platicar con la gente en confesión. Fidelidad, pero creativa. Vamos a poner mascarillas, una distancia por medio, que si no quiere confesar, si quiere hablar, por teléfono lo atendemos. O sea, ¿me explico? Una fidelidad creativa, ¿no? Donde, como estás comentando, sacamos tal vez de la comunidad a los demás o a nosotros mismos también, pero que uno entiende que eso es para el bien de la propia iglesia. Y además, como diría propio, no me acuerdo quién fue, pero hecho de los apóstoles, como estás comentando, cuando detienen a los apóstoles y los quieren matar,
y comenta aquel personaje, ¿no? Déjenlos. Si esta es obra de Dios, va a continuar. Si es obra de los hombres, se va a acabar. ¿No? ¿Cómo ves, Joaquín? Sí. Siempre se me olvida el nombre de quién es el que dijo. Pues uno que... Si alguien sabe, por favor, mándenos ahorita la respuesta. ¿Quién dijo esa parte de si es cosa de los hombres, se acabará? Si es cosa de Dios, continuará. ¿No? Sabrá Dios quién sabe. Yo quisiera un pequeño comentario a Sergio. Adelante. Porque se dice saber y ordenar cuando un deseo. ¿Cómo saber y ordenar cuando un deseo para hacer algo distinto es inspirado por el Espíritu? Bueno, yo creo que lo primero es tratar de tener claridad sobre el deseo. Es decir, tengo que comprender si este deseo es en búsqueda de algo trascendente o es algo transitorio. Cuando yo logro comprender el deseo, puedo entonces entrañarlo y a partir de ahí puedo ordenarlo. Porque puede ser que de un mismo deseo se susciten muchas cosas. Tengo que analizar mi deseo, tengo que hacer como una priorización de las cosas que surgen de ese deseo, orarlo, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber si todo lo que surge de ese deseo va a ser para el bien de los otros o es un disfraz para satisfacer mi ego. Cuando logro confrontar estas dos cosas en mi oración, en mi discernimiento, entonces puedo tener la capacidad para decir manos a la obra o desechar. Simplemente. Y fíjate que hablando de este discernimiento que estás diciéndole al propio Sergio, también es interesante que Hechos de los Apóstoles tiene mucho que ver con la comunidad. O sea, la decisión que se va a tomar, como tú dices, se pone en la oración. Se da a entender que es inspiración de Dios, mas no es mía. Y se tiene el apoyo de unos cuantos que desean lo mismo, que no es para ser egoístas y egocéntricos, sino para el bien de la comunidad. Aquí me recuerda mucho lo que le preguntaban al propio San Juan 23, que no sé si sea cierto, pero me encanta recordarlo, que comenta, no se preocupa usted por su iglesia, que la iglesia católica esté fallando, qué sé yo, y dice él, no es mi iglesia, que se preocupe Dios, es la de él, ¿no? Bueno, podría ser también el segundo datito para este muchacho que está preguntando, encontrar personas como tú, que tal vez también están locas por dar a conocer a Dios de una manera original, guardando la fidelidad y teniendo ese apoyo en comunidad. Bueno, aquí ya nos respondió Pau, ¿te viste? Sí, ya decía yo, Gamaliel. Fariseo Gamaliel. Bueno, ahí ese comentario que haces de la homilía del Papa, yo también lo leí, también me fue así como, ¿qué está diciendo? Porque sí es bastante interesante, bastante profundo. Sí, también sigo al padre Martín de España. A veces saco algunas ideas para la homilía. Pero sí, son muy buenas, la verdad, hay que reconocerlo. Y esa parte que sí dice el Papa, yo creo que sí da para mucho más, ¿no? Solo a veces ponerlo no a discusión, pero sí a compartir pues, con otras personas, sí te da una visión más enriquecedora. Y eso es yo creo que lo que también pues, nos ayuda siempre a crecer. Es cierto, se ha tratado de generar cercanía a través de los medios para que la persona no se sienta como abandonada, pero eso jamás va a quitar la cercanía. No es lo mismo ver la misa que vivir la misa. Entonces, esas expresiones sí, el Papa lo ha dicho desde Semana Santa, es algo inusual,
hablarán. Y yo creo que algo que debemos rescatar de toda la entrevista es no estancarnos en el ahora, sino desde el ahora pensar en el después, Y retomando lo que decías, no para volver a la normalidad, sino para volver de otro modo. Como diría Cantalamesa, como lo dijo el día del Viernes Santo, una humanidad mejor, una mejor humanidad. Padre, ya, sabe reconocer. Perdón, Instagram ya nos está cerrando, nos queda 1 minuto. Padre, ¿cómo concluimos esta intervención del Papa? 30 segundos, Padre. Lean la entrevista, háganos llegar sus comentarios y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Dale, pues, muchas gracias, Padre. Nos damos la bendición para poder irnos, por favor. Danos la bendición, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Amén. Que todos tengan buena noche. Nos vemos, Padre. Cuídate mucho. Bye, bye. Bye. Muy bien, muy bien. A la gente que me sigue por medio del propio Facebook, pues en este momento hemos terminado la entrevista que hizo el Papa Francisco y nos ayudó a reflexionarla el Padre Noé, que aquí tienen su propio logo a un costado, su propia caricatura, que Noemí Patiño Plaza, una señorita de San Juan de la Vega, me ha ayudado a hacerla. Y me llama mucho la atención que esta entrevista que hemos querido analizar con todos ustedes es algo que es genial reconocer que el Papa Francisco, adelantándose un poquito a diferentes lugares y a diferentes cosas que estamos viviendo, nos invita a afrontar 40 días o cuarentena o más de 40 días de una manera creativa, no simplemente quedarnos ahí paralizados, porque esa, queridos hermanos, no es la idea, ¿verdad? Sino de una manera creativa asumirla. Y como ha comentado el Padre y un servidor también, la Iglesia trata de maneras creativas de estar cercano a su pueblo. Vaya, un ejemplo del Papa que comenta en la propia entrevista que quisiera que no se quedara, que no se pasara. Comenta el propio Papa que le habló un obispo y le pregunta por teléfono hace una semana, un poco angustiado, que le decía, ¿qué puedo hacer ante la gente que está dentro del vestíbulo del hospital y que quiero absolverlos? Los canonistas me han dicho que no, que la absolución solo se permite con un contacto directo. Quiero absolverlo desde acá lejos. Y el propio Papa le dice, ¿qué me dice usted, padre?, me preguntó el obispo. Le dije, Monseñor, cumpla su deber sacerdotal. Y el obispo me dice, grazie, capito, es decir, gracias, he entendido. Después supe que repartía absoluciones por todos lados. O sea, es la libertad del espíritu en ese momento frente a una crisis, y no una iglesia cerrada a instituciones. Eso no quiere decir que sea útil no sea útil el derecho canónico. Sí sirve, ayuda. Por favor, usémoslo bien, que nos hace bien. Pero el último canon dice que todo el derecho canónico tiene sentido para la salvación de las almas. Por tanto, la creatividad, pero también la fidelidad, como hemos comentado. Y bueno, terminamos esta propia entrevista, el Padre y un servidor, con ganas de seguir comentando más cosas, porque es que está genial. Una entrevista genial, que espero ustedes en su casa puedan leerla, o en su propio momento de distracción puedan leerlo, por favor. Comento última cosa que el Papa ha dicho de esta misma cosa. Usted me pregunta sobre la iglesia en casa. Tenemos que enfrentar el encierro con toda nuestra creatividad. O nos deprimimos, o nos alienamos, por ejemplo, con medios de comunicación que nos pueden llevar a realidades que nos sacan del momento. En casa necesitamos creatividad apostólica, creatividad purificada de tantas cosas inútiles, pero con añoranza de poder expresar la fe en comunidad y como pueblo de Dios. O sea, encierro con añoranza, esa memoria que hace añoranza y provoca la esperanza, nos tiene que ayudar a salir del encierro nuestro.
un encierro creativo con añoranza de que saldremos transformados. Por tanto, queridos hermanos, les invito a que puedan leer esta propia entrevista, está genial, consejos del propio Papa Francisco ante la situación. Quiero leer los comentarios que han mandado a mi propia página de hace poquito, voy a leerlos, tal vez no pude hacerlo porque estábamos en Instagram, pero leo los comentarios que nos han hecho hasta el día de hoy. Comentan por aquí algunas personas. Primera persona que ya nos comentó, Lucía, dice que se escucha, bendito sea Dios, qué bueno que se escuchó. También Ali Rubio, hola, muy buenas noches, padre, sí se escucha muy bien, gracias. Claudia Terán Ramos, buenas noches. Marta López, un saludito. María Elena Licea, saludos sacerdotes de Dios Altísimo. Gris Ortiz, buenas noches, padre, lo estoy viendo desde Celaya, saludos, Gris Ortiz. Carmina García, hola, buenas noches, padre Miguel Ángel, saludos, padre Noé, Dios les bendiga, gracias por sus enseñanzas. Qué bonito dueto, no hay a cuál ir, los dos hablan bonito, Dios los bendiga. Abuela Juve, muchas gracias, señora, Dios le bendiga. Saludos a sus nietos. Magali García, hola, buenas noches, padres. Les mandamos un saludo desde San Isidro, que Dios los fortalezca. Brenda, unas ahí manitas aplaudiendo, amén. Susana Silva Pinto, muy buenas noches, padre Miguel, un saludo desde Valledupar, César. Padre, y por YouTube no tiene programa, sí tengo programa, está por ahí también si gustan buscarlo en mi propia página, ahí está la dirección. Claudia Terán Ramos, muchas gracias por las enseñanzas y buenas noches. Y bueno, me despido de todos ustedes, gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros. Dios les bendiga su tiempo y lo que hayan estado con unos servidores, espero que haya sido de provecho. Y nos vemos nuevamente próximo domingo a las 9 de la noche, Dios quiera, nuevamente para tener estas charlas nocturnas con Dios. Que todos tengan muchísimas buenas noches. Gracias por haberse quedado con nosotros. Hasta pronto. Bye, bye.